Un abrazo a unas cuantas personas. Dile, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga, dile. Me alegro de verte, dígale. Gloria a Dios. Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Lucas 7, verso 18. Si puede tomar sus asientos, está bien. Quiero hablar en esta noche, con la ayuda de Dios, acerca de que los milagros y las sanidades confirman el ministerio de una persona. La palabra es confirmada por Dios, por supuesto, a través, hermanos, de milagros y maravillas y sanidades. Es Dios entonces quien hace los milagros, las maravillas y todo lo bueno que puede haber en un ministerio. Dios confirmando la palabra que Dios ha dado a su siervo a través entonces, o a sus siervos a través de milagros, maravillas, sanidades. Y quiero leer la escritura en Lucas capítulo 7, verso 18. Y la palabra lee así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Ahora, ¿de qué cosas le dieron las nuevas a Juan? Habla de Juan el Bautista, no de Juan el apóstol, sino Juan el Bautizador. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, hablamos de Juan el Bautista, que los discípulos de Juan vienen y le dan a Juan las nuevas de estas cosas. Ahora, ¿de qué cosas le dan las nuevas a Juan? Ya hablamos entonces de que es a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía entonces sus discípulos y el Señor Jesús tenía sus discípulos. El ministerio de Juan, si nosotros recordamos, había empezado antes que el ministerio del Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y Juan el Bautista no lo quería bautizar. Ahora, hay dos milagros muy poderosos que pasan en el capítulo 7 antes de las palabras que nosotros hemos dado lectura. Y los dos milagros, uno de ellos es el siervo de un centurión que dice que a quien el centurión quería mucho, ese siervo estaba a punto de morir. Gracias, hermano Manuel. A punto de morir, y el centurión manda a unos ancianos. Y los ancianos interceden al Señor Jesús y le dicen: sánalo, ama a nuestra nación, nos edificó una sinagoga, es digno de que le concedas esto, sánale al siervo, a su siervo. Y dice que Jesús envía la palabra y él es sanado. Y luego el otro milagro es que dice que después de este milagro va por el camino un entierro. Y el difunto dice que es el hijo de una viuda. O sea, no tiene esposo y ahora el único hijo que ella tiene se le muere y van a enterrarlo. Jesús, al saber que es hijo único y que es viuda y ahora el hijo se le ha muerto, manda a parar, dice, el féretro. Dice que de pronto para el féretro y toca el féretro y da la orden, ¿verdad?, de que
la vida venga a este joven. Y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dice, y lo dio a su madre. El ministerio del Señor Jesús está en todo su apogeo y dice que la fama de Jesús crece por todos lados. Ahora, Juan para este entonces está preso, está en la cárcel. Dice que por causa de Herodías, dice la mujer de Felipe, Herodes la toma, ¿verdad?, a su propia cuñada como mujer. Y hay alguien ahí que está viendo que eso no es correcto y habla. Porque muchos de nosotros vemos lo que no es correcto y decimos, ese cuento no es conmigo. Y no hablamos ni decimos nada, aunque sea incorrecto. Bueno, Juan el Bautista era un predicador de fuego, era un profeta verdadero y le decía las cosas, hablaba las cosas como son. Hablaba la palabra, daba el consejo, le gustara o no le gustara. Y en este caso le decía a Herodes, que tenía a Herodías, su propia cuñada, esposa de Felipe. Dice que era tetrarca Herodes, o gobernador de toda esa provincia. Y le decía, simple y sencillamente le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito tener la mujer. Saber cuántas veces se lo diría, probablemente todos los días, hasta que lo enfadó y lo metió a la cárcel. Estando en la cárcel entonces, los discípulos andaban alrededor del ministerio del Señor Jesús. Y le van y le dicen todas estas cosas que Jesús está haciendo. Le dicen de los milagros que están sucediendo, de cómo Jesús y el ministerio de Jesús ha crecido en grande manera. Él estando preso entonces no pudo continuar su ministerio. Pero antes, él había empezado el ministerio antes que Jesús. De hecho, dice que el ministerio del Señor Jesús, Jesús también empezó a predicar por otro lado, no cerca de Juan, y los dos ministerios iban creciendo paralelos. De pronto el ministerio de Jesús empieza a crecer más que el de Juan el Bautista. Y de hecho le dicen, mira, al que bautizamos o al que bautizaste ahora tiene más discípulos que nosotros. Y él dice, tranquilos, tranquilos. Yo lo anuncié, yo lo introduje, el deseo mío es que él crezca y que yo mengüe. ¿Se recuerdan de eso? Que él crezca y que yo mengüe. De hecho, mengua y mengua bastante, porque entra a la cárcel. Ahí ya no puede predicar mucho, ¿verdad? No tiene mucho acceso a mucha gente. Pero los discípulos le informan, están pasando milagros, hay avivamiento en la tierra, milagros poderosos se están dando. Pero esto sucede, después de que le dicen estas cosas, estando Juan en la cárcel, de pronto dice que llama a los discípulos, a dos de sus discípulos, quiere decir que todavía tenía gente con él, que no están en contra del ministerio de Jesús, sino a favor también del ministerio de Jesús. Dice que llama a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mire qué pregunta. Dice, vayan y pregúntenle a Jesús ya que está sucediendo todo esto. Y las cosas que le informan a Juan el Bautista de Jesús acerca de lo que está sucediendo es bueno. Milagros le reportan. Maravillas, sanidades, liberaciones. En este caso, uno que estaba medio muriéndose, se sanó no por oír a Jesús, no porque Jesús orase por él o lo ungiese con aceite, de ninguna manera, solo Jesús envió su palabra y sanó. Aquel moribundo se sanó desde aquella misma hora que Jesús dio la palabra a distancia.